buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que nos vuelven a encontrar por aquí por su café de 3 sin café. Y sin tres. Y sin 3 de nuevo, sí, otra vez. Nuevo. Pero no se preocupen, allí anda el 3 por ahí. Por ahí el 3. Ok, entonces pues vamos a platicar hoy de un tema bastante interesante, ¿verdad, Claudia? Sí, un tema que, aunque no lo crean, nuestros dos únicos escuchas nos han pedido de repente, ¿no? O sea, cosas, les encantan los temas paranormales y los temas mínimo que sean como misteriosos, ¿no? O sea, así como que salen de la cotidianidad y de la realidad. Aunque mira, seamos sinceros, yo creo que estas partes donde algunos dirían que son cuestiones de la Matrix y errores y demás, yo creo que a algunas personas, o la mayoría, les ha experimentado un suceso raro en su vida, un suceso extraño, raro, o sea, a lo mejor que no los perturba tanto, o como para que su vida se pause ahí y estén pensando nada más en eso, pero sí son como cosas que dejan a veces pensando, como, bueno, a ver, ok, sí. Supuestamente nos enseñan un parámetro de situaciones que pueden suceder o no, dentro de lo que se le llama una normalidad. Pero hay gente que este tipo de sucesos les pasan y forman parte de su normalidad, o sea, o están ya asociados o muy acostumbrados, aunque yo creo que para esas cosas nunca te acostumbras, pero bueno, hay gente que sí se acostumbra, ¿eh? Hay gente bueno, al menos ya no lo ve como algo extraño, sino que bueno, otra vez, ¿no? Pues sí, hace poco estaba escuchando... Pero ¿qué tema es? Porque no lo has concretado. Ay, perdón, disculpen, sí, cierto, tienen razón. Vamos a hablar de las... Bueno, yo no creo que sean tanto como premoniciones, sin embargo, sí considero que tienen un poco de eso, aún mucho de eso, pero no lo quiero como encasillar, como estacionar en que vamos a hablar de puras... No, o sea, no, porque no soy muy evidente ni me voy a echar unas clarividencias acá extrañas, pero sí voy a narrar sucesos que en lo personal me han pasado, porque pues uno debe de platicar lo que uno conoce, ¿no? Aunque hay gente que platica los testimoniales de otros como si fueran suyos, ¿no? Hace poco escuchaba a una persona en un podcast que relataba una serie de sucesos raros que le iban sucediendo desde que estaba chica. Sin embargo, piensa que se le acentuaron estando en Estados Unidos, porque pues no sé si ya allá con eso que hay muchas casas o propiedades allá en Estados Unidos que son viejas y que tienen unas energías ahí, pues ya sea porque... medio extrañas, ¿no? Sí, ya sea que porque torturaban ahí esclavos, lo que sea, o sea, son muchas razones, pero entonces de las cosas que ella hablaba era que precisamente le pasaban tantas cosas que ya eran parte de su cotidianidad, o sea, ella está como acostumbrada. Entonces, yo en lo personal, las que me han pasado, yo no puedo decir que estoy acostumbrada, pero sí, pues, como se repiten en un número determinado de tiempo, sí terminas hasta de repente extrañando, ay, me ha pasado en nada. estos 6 meses no me ha pasado ninguna cosa así, y sin embargo sí es una cosa así extraña, ¿no? Voy a platicar de una, si me lo permites, la más seria con respecto a mí. Bueno, o sea, constatarla para mí fue doloroso hasta cierto punto, porque yo con el papá de Patty tenía una relación pues agradable, nos llevábamos bien, cuando quería el señor platicaba conmigo, cuando no, pues no nos veíamos, pero era una relación pues sí que agradable. Sin embargo, tenía mucho tiempo de no verlo, casi desde que llegué de Tijuana hace como ya más 6 años más o menos. Y entonces, me llamó mucho la atención de que ella justo me había platicado que estaba planeando a su papá traerlo a Tijuana para que pasara unos días en su cumpleaños con ella, del cumpleaños del señor, obviamente. Pero no, pues estaba en eso porque el señor no quería venir y porque pues él pues ya estaba grande y así, ¿no? Pero unos días, o se puede decir que creo que un mes y medio antes de que el señor viniera, o que inclusive ya me corroborara la fecha porque yo no sabía, nada más me había platicado que eso eran sus planes, yo soñé a su papá, lo veía y luego soñé a alguien que se parecía a mi mamá que me decía que o sea, se me quedaba viendo, yo veía al señor que venía caminando y así como que estaba borrando o quería borrar un pizarrón que estaba afuera. Y yo me acuerdo que le decía a la señora que parecía mi mamá, oye, pero ¿qué hace el papá de Patty aquí, no? Y ella me decía,
sí sabías, ¿no? Se va a morir. Y yo, ay, ¿cómo se va a morir? Sí, está súper bien el señor, ¿no? Está más fuerte que yo y más sano que yo. Y entonces me quedé con esa cosa porque cuando yo me paraba en la puerta para verlo, él se volteaba y me hacía así, ¿no? Como si... Adiós, ¿no? Adiós, pero yo entendía como que quería borrar el pizarrón, una cosa rara. Y yo, cuando él se daba la vuelta, yo decía, igual se está despidiendo, ¿no? Así, bueno, adiós, ¿no? Y me quedaba con esa cosa y me desperté. Pues angustiada porque de alguna manera dije, o sea, como en mi familia ha habido muchos de esos sucesos en donde, es que lo soñé, es que me dijo, es que sí, y sí sucede, entonces dije, híjole, no vaya a ser la de malas, ¿verdad? Bueno, pues al otro día del sueño, bueno, para esto yo cuando me desperté le pregunté a varias personas, oye, ¿qué crees? Soñé esto, ¿tú crees que se lo deba de decir? Y todo el mundo me decía, no se lo digas, es que igual nada más es un sueño, nada más la vas a alborotar y así, bueno, pues aunque algo en mí decía que se lo debía decir, pero al mismo tiempo no se lo quería decir porque era algo como diciendo, es que si le atino, o sea, si lo digo a lo mejor le doy fuerza, y si le atino, que me voy a sentir más mal, ¿no? Pero bueno, total, para no hacerles el cuento largo, al otro día vi a Patti y le dije, oye, ¿qué onda con tu papá? Y ella me dijo, no, fíjate que está súper bien y que pues lo voy a traer unos días. Y entonces le pregunté, ¿pero para cuándo viene? Y me dijo ella, no, pues hagan de cuenta unos 20 días más adelante. Y yo dije, ay, qué bueno, pues a lo mejor es nada más un mal sueño y ya. Y va a venir el señor y todo normal. Y a los 2 días, como que a los 2 días me habló Patti que ya iba a llegar su papá. Me dijo, fíjate que mi papá está enfermo o se siente mal y le pasó esto. Ya me platicó una serie de situaciones que le habían sucedido. Y ahí fue, ¿no? El keep warning, ¿no? Y dije, no manches, o sea, igual va a venir. Y entonces me empezó a decir ella, no, y es que no se quiere venir, y es que se siente así débil. Y pues lo convenció para que lo vinieran a checar aquí al doctor. Y la verdad que hizo muy bien, digo, subirse al señor al avión, porque de alguna manera le dio la oportunidad a Patti de estar sus últimos días con ella. Y efectivamente cuando... Lo que nunca, o sea, el señor había ido y venido quién sabe cuántas veces, y ese día casualmente me dijo, Patti, puedes venir a ver a mi papá a la casa, y lo fue a ver, obviamente corriendo lo fue a ver. Y desde que entré dije, sí es cierto, o sea, lo que yo soñé es cierto. Y entonces ahí me empecé a sentir más mal, ¿no? Porque dije, no manches, o sea, sí, el señor duró unos días más, tenía una serie de complicaciones, pues, que fueron las que al final de cuentas le quitaron la vida, pero sí fue difícil para mí corroborar eso, ¿no? O sea, tener esa propiedad, pues, o esa don, o no sé cómo se llamar, porque no nada me pasó una vez, me han pasado como 4 o 5 veces, ¿no? Y entonces últimamente, no sé si es porque lo tengo más, o me ocupo más en concentrarme, o no sé, porque la verdad no, miren, así luego uno está lavando los trastes, yo en lo personal siento en el estómago un vacío así como de angustia, miedo, no sé, una cosa rara. Y luego, acto seguido, me da como escalofrío. O sea, sí, pero un escalofrío de cuando está algo muy, muy, muy húmedo, muy frío. O sea, cuando entra como una ráfaga de aire frío, así no lo puedo explicar. Pero en ese momento, en ese instante, yo sé que alguien va a morir. Alguien cercano a mí, o muchas veces me quedo pensando, bueno, a ver, ¿a quién? O sea, como que recorro todos los posibles, ¿no? A ver quién está enfermo, a ver, luego voy descartando, ¿no? Entonces, me pasó también, estaba yo de vacaciones, fue a visitar estaba en la casa de una amiga, y entonces casualmente volteé y le dije, oye, se va a morir alguien, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta que estaba la circunstancia pues pesada. En ese momento no lo supe, sino a las horas de haberlo comentado, me acuerdo que me habló la que era la ex de esta persona que falleció, y me dijo, oye, ¿qué crees? Fíjate que, así pero a las horas, que yo lo he de haber sentido como a las 10 de la noche, y esta chica me habló como a las 5 o 6 de la mañana y me dijo, ¿qué crees? Acaba de fallecer mi ex, dice, se intoxicó con no sé qué que comió, y me la llevaron de emergencia al hospital y ahí falleció, ¿no? Entonces, ahí fue de las cosas que dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto, no? O sea, ¿si vamos a estar siempre o qué?
Y así, después me pasó igual, que sentí que se iba a morir alguien de mi familia y en ese momento lo recorrí mentalmente y dije, ¿quién? Y el único que se me venía a la mente era el hermano de mi papá, que en su momento pues estaba como delicado de salud. No estaba mal, pero tampoco era así como que la salud andando, ¿no? Entonces, aunque yo lo pensé, dije, el único posible que sería él, ¿no? Pero lo dudé la verdad. Y al otro día me habló mi papá o mi hermana, no me acuerdo, creo que fue mi hermana, para avisarme que había fallecido su hermano. Mi papá, exactamente aquel que pensaba yo, ese falleció. Entonces, ese es el de los que yo les puedo constatar, ¿no? O que muchas veces te late, ¿no? O sea, como, es que es eso a lo que voy. O sea, no sé si es un sexto sentido, séptimo, octavo, que tú presientes, o sea, ¿cómo se podría llamar a eso, no? O sea, presentimiento, facultad, don, o qué, que de alguna manera estás porque luego no es gente que conozca, o sea, gente que veo y no es como gran ciencia, ¿no? O sea, una vez estaba yo en la sala de emergencias, yo era paciente, ¿verdad? Y entonces casualmente veo pasar un muchacho que lo venían atendiendo en la ambulancia y lo pusieron así. En cuanto lo vi, el chavo estaba todavía estable, o sea, estaba como ya así como más para salir del hospital que nada. Y yo lo vi y en ese instante supe que él iba a fallecer. Y entonces, así, en cuanto lo vi, me lo quedé viendo así de lejos y yo ya sé que van a decir que yo era la de la mala suerte porque le eché la vida. No, la verdad es que me llamó la atención la forma en que se veía todo, como si fuera algo como surrealista, o sea, como si yo estuviera viendo una película, pero yo estaba siendo consciente de lo que estaba viendo. O sea, es rarísimo, ¿no? Como una película en tiempo real, ¿no? Live action. Total, que en el momento pensé, no, yo creo que se va a morir, porque yo siento que se va a morir. Y a los minutos dijo el muchacho, el doctor que estaba ahí, dijo hablar de la defunción. Entonces dije, oye, ya no voy a voltear a ver a nadie, ¿no? Y de hecho, yo estaba esperando ser atendida, que me pasaran a otro lado, cuando lo vi como lo pasaron en la camilla. Y lo único que le dije, bueno, pues descansa en paz, amigo. O sea, la verdad, no te puedo decir que yo dije, es que ya no, o sea, sí pasó, ¿no? Pero son como ese tipo de circunstancias en las cuales tú te preguntas, o sea, ¿cuántas personas como yo hay? ¿Cuántas personas tienen este tipo de premoniciones o de situaciones donde sienten o presienten que algo va a pasar? Si es parte del humano en sí, nada más que como estamos absortos en que las deudas, que los problemas de la casa, el trabajo, no te das cuenta de ponerte atención a ese sentido, que yo creo que todos los humanos lo tenemos, nada más que unos los tienen más sensibles que otros, ¿no? Entonces, entramos a un proceso de saber hasta qué punto eso forma parte de una cotidianidad y de cuántos hay como uno que sabe o ve esas cosas, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Que mis amistades, o sea, me dicen, si me voy a morir me dices, o sea, ¿cómo voy a saberlo? Bueno, puede ser que lo sepa, pero ¿cómo se lo vas a decir, no? Bueno, yo pienso que no, porque como que cada quien tiene una historia de vida trazada y como que las cosas le suceden como tienen que suceder, o sea, igual también podría ser que yo le tuviera que decir en ese trazo, pero también es una situación de responsabilidad, ¿no? No vas a llegar a decir, oye, vi que te planchaban ahí, ¿no? Y no, pues no, o el camión, ¿no? No, pues no, o no sé. Pues yo creo que tiene que ver con lo que decías tú de a lo mejor de que estamos tan absortos en lo material, en lo terrenal y en muchas cosas, en lo que nos surge hacer, en lo que nos surge pagar y demás, que probablemente a lo mejor sí lo tienen todos, a lo mejor unos más desarrollados que otros, pero te digo, la mayoría pues ni le toma atención ni importancia por lo mismo, ¿no? De que estamos tan absortos, ¿no? Digo, a mí yo, por ejemplo, yo no creo que a mí me haya pasado algo así propiamente. Lo más que puedo recordar que pudiera parecerse a eso es un par de veces que de repente sonaban los teléfonos en la noche y en mi cabeza decía, alguien se murió.
Sí, pero bueno. si te fijas, dentro de todo entra dentro de una lógica, ¿no? Claro. Regularmente rarísimo que te hablen a las 2, Sí. 3 de la mañana para decirte, ay, hola, ¿cómo estás? Nada más aquí para saludarte, pues no, ¿verdad? Digo, puede algún borracho por ahí, ¿sí? ¿No? Pero en términos generales, la mayoría de la gente no te habla a esas horas, ¿no? Entonces, pues digamos que tenía cierta lógica que yo, porque eso fue hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo era pues entre un adolescente o una joven, entonces pues todavía no era pues muy consciente, pero a lo mejor dentro de mi propio raciocinio yo decía, pues si es en la noche lo más seguro es que sea Eso, para sí, una mala noticia, una mala ¿no? noticia, Uh-huh. sí. Y lo más grave pues podría ser la muerte de alguien, ¿no? Pero en términos generales, en otras cosas que yo recuerdo y que yo haya pensado, es, no, ahorita va a pasar tal cosa, pues no, realmente que yo recuerde al menos no. Pues yo también pienso que en el caso, bueno, de mi familia, o sea, yo creo que, para no decir que mis tías son como brujas, ¿no? O sea, de por sí, pero no. Yo creo que también tiene que ver mucho de dónde provengas, ¿no? O sea, es tu, como tu linaje, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, la cultura en la que has estado, claro, también es que son una serie de cosas, por eso te digo, o sea, que a lo mejor para algunos puede formar parte de inclusive de un tipo de pues de creencias, ¿no? Sí, creencias, por ejemplo, mis tías son de Veracruz. Uh-huh. Y entonces cuando llegábamos era mucho de que nos platicaba, una de ellas nos platicaba mucho de que uh-huh. todas las cosas paranormales que sucedían en Veracruz, bueno, en Orizaba, ¿no? Para ser uh-huh. exactos. Y entonces a mí me gustaba escucharla, sin embargo yo siento que ella, muchas cosas que nos platicaban era porque le habían tocado vivirlas, o sea, y eran como, ¿cómo se dice? Leyendas, pero no, porque son cuentos que la gente cuenta. Dale. Y pero sí eran situaciones así, casi todas de índole sobrenatural, ¿no? Y de hecho... Pero es que en los pueblos se da mucho, ¿no? Sobre todo, ajá. Bueno, ahorita... Pero bueno, a ver, ¿por qué en los pueblos sí? Pues porque están más alejados y regularmente... Y en la ciudad también sucede, nada más que bueno, sí, tendemos a decir que no, que... Uh-huh, sí, pues solemos ser, entre comillas, más racionales, ajá. O sea, tratamos de darle más explicación. Que pues probablemente la gente de un pueblo diga, pues, es un ángel, o es el monstruo que vino. O sea, a lo mejor es más fácil que ellos acepten eso uh-huh. a alguien de la ciudad. Digo que no dudo que también los haya, que pase cualquier cosa inmediatamente. Como por ejemplo que de repente vemos así luces, cosas raras. Y la gente luego, muchos, incluso de su edad, dicen, ay no, seguramente es una luz ahí de, no sé, de unos ángeles. Y de repente enteras que no, lo que pasa es que fue un cohete que aventaron y no sé qué, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, pero eso ya son las explicaciones lógicas a algo que sale de tu cotidianidad, ¿no? Entonces... Exactamente, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? De que a lo mejor en las áreas más rurales se suele aceptar con más naturalidad, uh-huh. ¿no? Que en las ciudades, porque en las ciudades te exigen a lo mejor ser más racional, ¿no? O tener una explicación más sólida, ¿no? Más lógica, porque, uh-huh. bueno, pongamos que en las zonas rurales, ¿no? Uh-huh. También como hay también mucho la cultura del chamán, de la, pues sí, de la brujería. Incluso de la arbolaria y otras cosas, sí, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí... La cercanía con la naturaleza. Claro, ¿no? Y entonces de los naturales, ¿no? De la gente de las hadas y de los duendes y todo ese tipo de situaciones. Y también tiene que ver, por ejemplo, con las culturas, ahorita que mencionabas duendes, hadas y demás, por ejemplo, los nórdicos y todo ese tipo de países allá, ellos son muy de aceptar eso con mucha naturalidad, ¿no? Claro, sí, porque forma parte de su cultura, de sus tradiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso en particular, mis tías tenían una cultura que tenía que ver con, obviamente, con cosas pues paranormales que para uh-huh. ellas era pues normal, ¿no? Una de ellas, y yo recuerdo mucho que nos cotorreaban, pero la verdad es que sí pasaba, uh-huh. era la de la Llorona, ¿no? Yo creo que la Llorona es creíble en todos lados. Sí, no. Pero yo creo que no hay pueblo que no tenga una Llorona. Sí, pero yo me acuerdo haberla escuchado, ¿no? O sea, y sí fue así como de que, pues no. O sea, como que como experiencia no la quieres volver a repetir. Uh-huh. Pero no sé si era... O también una especie como de, bueno, no sugestión, aunque sí ayudaba mucho que te dijeran, ya duérmanse porque si no va a venir la Llorona, ¿no? Por ustedes. Pero yo creo que como que es una serie de conjuntos de cosas, sin embargo, sí pienso que tú lo debes de traer. O sea, sí debes de tener, aunque sea un botón ahí de encendido, en que cuando sucedan ciertas cosas se te dispare y tú logres percibir más que el resto de todos los demás, ¿no? Porque...
por ejemplo, había una... las creencias de que el tecolote canta el indio muere, ¿no? O el de la mariposa negra afuera de el mariposa que tenía la calavera, ¿no? Que sí llegué a verlos. De hecho, a nosotros nos pasó que justamente vivíamos en un edificio y una de mis primas vivía en el piso de hasta arriba, ¿no? Y nos habló. En México. En México, sí, en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que ese día bajó y le dijo a mi mamá, oiga tía, venga a ver lo que hay en la escalera, ¿no? Y entonces fuimos a ver, y sí, era esa mariposa, de verdad tenía la calaverita, de la que tiene la calaverita pintada en el lomo. Y yo me acuerdo que ella estuvo tratando como de espantarla, ¿no? Y le dijo, mi mamá, no me acuerdo qué, dijo obviamente una creencia, una tradición, dijo algo así como de que no, espérate que hacer esto para que se vaya y demás. Pero luego le preguntó, pero bueno, ¿cómo la tocaste o qué hiciste o esto? No, pues yo la agarré, se paró aquí y luego la quise agarrar y se fue y se paró allá, ¿no? Y entonces dijo mamá, no, es que te venía a avisar algo. O sea, fue lo primero que dijo. Ok, pues ya. Nos bajamos, no, yo no, la verdad no recuerdo si se salió o no la mariposa, me imagino que sí. Al otro día nos hablaron que había fallecido el esposo de esta tía que les digo que nos platicaba cosas paranormales, ¿no? Entonces, el caso del fallecimiento de él también tiene una cosa así como extraña, ¿no? Porque supuestamente él fue a un congreso de maestros, porque él era director de una escuela, y entonces venía con una maestra, que ellos dos eran los expositores, y entonces dicen que venían ya de noche, y estaban cansados obviamente, y venía manejando, bueno, las malas lenguas dicen que venía manejando ella decía que venía manejando él, y ya saben que en esas cosas pues ya uno nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, el chiste está que se quedaron dormidos, el que haya venido manejando. Total es de que se salieron de la carretera y se fueron hacia abajo, ya saben, y como, no sé si ustedes conozcan, Veracruz tiene muchas zonas altas de cumbres y demás, y así como de repente hay barrancos, ¿no? Muchos sobre las carreteras. Y me acuerdo que, bueno, nos comentaba mi tía que obviamente él murió, él se desnucó porque venía dormido, ¿no? O sea, entonces se quedó dormido y se desnucó. Entonces, obviamente se salieron de la carretera, pero ella, esta chica, la que venía, la maestra, también se había como sufrido un trastorno muy grande, o sea, un golpe muy grande. La verdad no recuerdo bien qué le había sucedido a ella. Pero dicen que no solo subió, o sea, la barranca que estaba súper alta, o sea, subió, estuvo parada ahí hasta que pasaron un carro e hizo oiga, fíjese que, mire, aquí nos acaba de pasar esto y todo eso, dio las indicaciones, las personas que la ayudaron, le dijeron a otros, los otros, bueno, así, todos se movilizaron. Dicen que ella llegó al hospital y le dijeron, vamos a revisarte, y dicen que nada más se acostó y cayó en coma. O sea que como quien dice, nada más aguantó, Sí, nada más para lo necesario. Y luego, dice, ya una vez que estuvo ahí en el coma. Pues la adrenalina, ¿no? Pues supongamos, pero después dijeron los doctores, no sé si haya fallecido ella o qué rollo, pero dijeron los doctores que en realidad era técnicamente imposible que ella hubiera parado y hubiera hecho lo que hizo. Era imposible, porque parece ser que ella quedó mal de la columna o algo así, no iba a poder como caminar o algo así, y entonces, o mínimo iba a estar en silla de ruedas. La verdad que el desenlace de la historia no lo sé, pero aparte estaba yo muy chica, pero sí nos llamó muchísimo la atención de que era técnicamente imposible, o sea, de que ella también, si ella venía manejando, o sea, las contusiones, los golpes y todo, y era como que muy difícil, ¿no? Sin embargo lo hizo, o sea, sin embargo la vieron, y entonces la persona que la recogió en la carretera decía que ella venía muy lúcida, venía así normal, o sea, así como si no le hubiera pasado nada, o sea, así estaba entera, ¿no? Entonces a lo mejor era su doble, ¿no? Su doble hanger que estaba, la otra estaba acostada, pero ella ya estaba ahí con él. Entonces decían que se les hacía raro para la gente que la llevó saber que ella había caído en coma. O sea, que ella estaba realmente mal, ¿no? O sea, como que ahí entra la parte de que, y no suban a nadie en la carretera, ¿no? Pero bueno, también a lo mejor, digo, tratando de jugar un poco aquí al diablo,
insisto, puede haber sido, se han sabido de muchas cosas de la adrenalina que entra, y entonces mujeres levantando autos como si fueran juguetitos porque intenta salvar, por ejemplo, a su hijo, cosas por el estilo. Entonces ese momento puede llegar a ser tan fuerte que superas los límites de lo creíble, ¿no? Claro, pero probablemente ella estaba tan en shock que ni siquiera por ejemplo, si hubiera tenido rota en la espalda o algo, cualquiera, a lo mejor hubiera, no sé, digo... ahorita podemos encontrarle varias explicaciones lógicas, una vez más, tratando de encontrarle una lógica. La verdad que para los que viven ahí, para mi tía y para todas las demás sucedió porque así tenía que suceder, o sea, no le encuentran, pues que se levantó y era, no, o sea, simplemente lo dan por hecho. Ok, sí, no, pues sí, qué bueno que alcanzó a avisar, ¿no? Qué bueno que se tomó la molestia de avisar, ¿no? Pero qué buena onda, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en el caso particular, yo creo que mi tía tenía ese don de ver cosas o de sentir cosas, porque después nos platicaba que, por ejemplo, ella en ese entonces, su esposo pues la dejó con un niño muy chiquito, de como de 2 años, 3 años, ¿no? En 3 años creo que tenía el niño. Y entonces nos decía que donde estaba el niño, en la recámara, la separaba unas de las típicas puertas corredizas que tienen los vidrios de estos que no se ve, o sea que se ve pero están texturizados, no me acuerdo cómo se llama eso. Y entonces decía ella que dejaba al niño siempre jugando, mientras ella hacía otras cosas, pues lo checaba, ¿no? Que estaba jugando. Entonces dice que varias veces vio cómo estaba el niño jugando con alguien. Y el niño le daba el juguete y le decía, papá, que no sé qué. Y entonces ella decía que de reojo alcanzaba a voltear, porque obviamente uno cuando oye que el niño le dice, oye, papá, toma. Y pues, sí, mi hijo, ay, lo extraña mucho. O sea, el papá estaba muerto ya. Ya estaba muerto. Y entonces dice que veía, ¿cómo se llama? La figura de él, ¿no? O sea, y entonces decía, bueno, que por un lado le daba tranquilidad porque sabía que él venía a ver al niño, o sea, y que el niño tenía esa idea, ¿no? Entonces, decía que pasaban cosas raras cuando ella terminaba por ver esa escena, pues siempre terminaba yo llorando porque decía, híjole, o sea, lo vino a ver al niño. Y entonces decía que el niño se paraba y así como adulto chiquito llegaba y la abrazaba y le decía, no llores, mamá, todo va a estar bien. Él ya vino a verme, no llores. Dice, y tenía 3 años, o sea, ¿cuál era la situación que entendía el niño que yo estaba sufriendo por el papá? Pero que al mismo tiempo él trataba de calmarla, dice, era una cosa muy rara, ¿no? Y entonces nos platicó que así estuvo yendo y ella lo veía y se hacía bueno, ¿no? Que aquí no pasa nada. Ajá, y dice, hasta que en una de esas, dice que ella estaba muy cansada y se recostó un rato y estaba así como pensando, ¿no? ¿Qué cosas? Y nos dice que vio la ropa con la que él se fue, el traje con la que lo enterraron. Sí, no, con que lo recuerda ella que se salió. Es el mismo traje, o sea, que el traje que ocupaba yo creo para la ceremonia. Y dice, y lo vi que se paró a mi lado. Ella me dijo que a pesar de que ella estaba, pues entendía la situación con el niño y él, pues que ya no quería que la visitara, ¿no? No te preocupes, yo voy a estar muy bien. Y eran cosas, y según esto ya no lo volví a ver, ¿no? Pero sí, ella en particular era como muy dada a decirnos esas cosas. ¿En ese sentido? Sí, y yo pienso que también lo heredas, ¿no? O sea, de alguna manera como que lo vas, a lo mejor no todos los de tu casa, pero sí la mayoría o algunos miembros de tu casa como en particular les corresponde eso, o les toca eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en su momento, cuando yo tenía como 5 años, ella me dijo eso, me dijo, ven, me dijo, mira, dice, tú eres igual que yo, me dijo, y vas a tener lo que a muchas personas se les llama como sombra, o sea, porque tienen esta parte que no entienden los demás. Entonces me dijo, estos son 2 cosas, o es una cosa a favor o te pesa traer, ¿no? Y entonces, pues, ¿están ustedes de acuerdo que yo a los 5 años, yo dije, ¿mande?
Pero ella lo dijo y la prueba está que sí tuvo efecto porque me acuerdo, o sea, quedó, ¿no? se me quedó muy grabado, ¿no? ¿no? Que estabas tan chiquita, ¿no? Sí, muy chiquitita, o sea, y me gustaba mucho platicar con ella era muy, muy cotorra, o sea, platicaba, o sea, todo lo platicaba así como con mucho algarabía y todo eso, aunque fueran cosas de espantos, ¿no? Pero sí tengo como... Muy alegre. Ajá, pero tengo como esa situación que cuando yo últimamente tengo una especie como de premonición o de situación así de esa índole, siempre me acuerdo de ella. O sea, de alguna manera me acuerdo de cosas que me decía, ¿no? Cuando era niña, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto ya es parte de mi cotidianidad y de mi normalidad? Ahora sí, de mi vida diaria. Porque ahorita les estoy contando las más, ¿Leganitas? Pues no, o sea, como que las más concisas, pero me han pasado muchas situaciones, así muchas. Les voy a platicar, yo creo que la última. Tengo una amiga que tenía una amiga muy, muy cercana, pero esta chica siempre como que tenía como depresión y siempre andaba como triste o pues no sé, tenía muchos problemas y todo eso. Y yo tuve la oportunidad de conocerla, de platicar con ella, que de primera apariencia no me daba esa sensación, pero pues uno, caras vemos, depresiones no sabemos, ¿no? Eso sí. Entonces, yo me acuerdo que la dejé de ver muchos años y casualmente me hablo con esta amiga que les digo y entonces me dijo ella, oye, ¿qué crees? Volví a ver a fulana, ¿no? Y pues yo la vi normal, dice, la vi contenta, estuvimos platicando varias cosas. Dice, pero sí, de hecho hasta hicimos planes para ver si nos íbamos de viaje a Cuba y así, ¿no? Y así súper chido, ¿no? Según eso, todo muy bien, viento en popa, ¿no? Y yo dije, qué bueno, no lo van a creer. Eso me lo dijo exactamente a las 12 del día. Sí, entre 11 y 12 del día que estábamos platicando. Para la noche, estaba yo platicando con esta chica y me dijo, ¿qué crees? Fíjate que yo creo que en unos días voy a ir a hacerle una sesión de fotos a fulanita y así, ¿no? No me acuerdo a dónde iban a ir, iban a tomar fotos y demás. Y le dije, qué padre, y sí. Y me preguntó algunas cosas técnicas de algunas cámaras y demás. Y dijimos, sí, pues así, ya. Ese mismo día, en la noche, yo me fui a dormir, ¿no? Y entonces... Toda la gente dice... Ajá, no, sí, era temprano, eran como, bueno, temprano, como a las 12. Temprano, a las 3 de la mañana. Sí, era temprano de la madrugada. No, bueno, estaba como a las 12. Y yo me acuerdo que cuando me fui a dormir, pues yo estaba tranquila, ¿no? Pero sentía así como raro, como... No sé si ustedes cuando se van a dormir, de repente sienten como que lo están viendo, como que alguien los está viendo. Pero nada más de repente pues cierro la puerta porque de repente me da la sensación de que hay alguien en la puerta. Ya ves que sientes que alguien está así. Sí, que dices tú, bueno, sí, bueno. Para las moscas, nada más, ¿no? Yo en ese entonces dije bueno, pues está bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues igual por ahí. Me quise hacer la de la vista gorda, ¿no? Que no pasaba nada, ¿no? Entonces me voy a dormir y como a eso de las... que serán como de las 4 o 5 de la mañana, yo oí, o sea que alguien me decía al oído, hey, ya llegué. Y yo me quedaba, ¿en serio? ¿A dónde? Y yo me acuerdo que hasta dije, sí, muy bien, y qué bueno que ya llegaste. ¿Y en dónde? Pero porque estaba dormida, o sea, fue una respuesta como... Dormida, ¿no? Ajá. Adormilada más. Y cuando reaccioné dentro de que estaba, dije, pues... ¿A quién? ¿No? Y abrí los ojos y pues no vi a nadie y dije, qué raro, ¿no? Pero bueno. Lo soñé. Sí, dije, pues a lo mejor lo soñé, pero así clarito lo oí que me lo decía, ¿no? Y era voz de mujer, pero así me lo decía fuerte, ¿eh? O sea, ya llegué, sí, ya. Sí, como cuando alguien entra a tu casa y ya llegué, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Pero además como cuando dicen, ya llegué. ¿Sí me explicó? Como por fin ya llegué, ¿no? Qué bueno que llegué así. Y entonces... pues ya me quedé con esa cosa. Me volví a dormir, obviamente, ¿verdad? Porque pues tampoco era así como una preocupación. Dije, es un mal sueño. Y dieron las 6 de la mañana y me habla mi amiga y me dice, obviamente me habla llorando, me dice, ¿qué crees? Acaban de encontrar a fulanita que se acaba de suicidar. Y entonces, esa es una de las cosas que me quedé pensando, ¿qué probabilidades hay
que ella realmente me haya avisado, me haya comunicado, porque habíamos hablado de ella en la mañana. Claro. Y luego en la noche yo haya escuchado eso, ¿no? Y siempre lo tengo como presente por la forma en que lo oí cuando me lo dijeron. Y sobre todo porque yo estaba dormida y alcancé a decir que, sí, qué bueno que llegaste. Y luego dije, pues espérate, ¿a quién le estoy diciendo eso si no hay nadie, no? Sí, supuestamente era un suicidio y tú decir que la escuchaste diciendo, ay, qué bueno que ya llegué, o sea, que ya se terminó mi dolor, ¿no? O no sé, a donde ella llega, sí, pero como diciendo, ya, pero... Y entonces yo lo primero que le pregunté a mi amiga fue, ¿a qué horas dijeron que se murió? O sea, porque ella tenía una situación, esta chica ya había intentado quitarse la vida en algún momento y la habían rescatado, se había ahorcado, ¿no? Y la habían alcanzado a bajar de donde estaba, pero en esta ocasión lo volvió a repetir. En la misma escalera, en la misma situación. Pero en esta ocasión ya no la alcanzaron a quitar de ahí, ¿no? ¿Vivía sola? No sé, creo que no sé. No, es que no sé, o sea, sí sabía dónde vivía, pero no sabía con quién vivía, ¿no? Y si tenía alguna pareja o algo, no sabía. Lo único que sí fue que le pregunté, a ver, ¿a qué horas fue la hora de que dicen que se murió? Y me dijo, no, pues hace como un par de horas. Entonces yo saqué cuentas y dije, sí, 3:30, 4 de la mañana, ¿no? Entonces, 4 de la mañana, no mucho. Y entonces dije, sí, pues a la que le avisó fue a mí. Y quizás fue porque yo había hablado con su amiga del alma. Receptiva con su amiga, ella, ¿no? Y aparte porque había hablado con ella, su amiga, ya habíamos hablado de ella y a lo mejor ella dijo, bueno, la única que le puede avisar a esta chica que yo ya no estoy, pues quizás Claudia lo corrobore, ¿no? O no sé. Y entonces, sí es otra ¿Y más... si le dijiste a tu amiga? Sí, le dije, oye, fíjate que me pasó eso, yo lo oí. Y entonces ella, pues obviamente estaba pues en shock y me dijo, es que es increíble, dice, que me está haciendo planes conmigo y decida quitarse la vida. Y entonces pregunto, ¿qué pasó entre que me dijo hasta que me avisaron? ¿Qué fue lo que le sucedió para que ella hubiera decidido hacer eso, no? Yo le digo, bueno, y además avisádome, ¿no? Le digo, porque yo estaba dormida tranquila y cómo se atreve a venir y espantarme de esa manera, ¿no? Pero sí, son cosas que yo dentro que forman parte de una cotidianidad conmigo, porque ya no es la única y son varias las situaciones, sí me quedo pensando que quién más como yo, ¿no? O cuántas más como yo. Y yo creo que hay muchas personas, pero no, incluso dicen que en realidad todos lo tenemos, pero que después de los, ¿qué? 5 o 7 años. No, de los 12 perdiendo, yo ¿no? creo. Bueno, en cierta edad, por así decirlo, como que también pierdes la inocencia de alguna forma y también ya no es tan receptivo. Probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Sí, no, pero... Si perdemos la empatía, imagínate. Sí. Que es mucho más cotidiano, pero bueno. Bueno, pues creo que este es un tema bastante interesante y largo. Nos podríamos platicar y varias cosas. Si ustedes tienen algunos pues sucesos. Temas o sucesos o lo que ustedes quieran platicarnos, pues pueden ya sea ponerlos ahí en los comentarios o incluso mandarnos ahí su historia, nosotros lo contamos. O es más, si ustedes quieren ser invitados, pues nomás avísenos también y aquí platicamos esta mesa de 3 puede ser de todos ustedes y pueden venir, o si no quieren venir como tal, pues mándenos sus historias y nosotros los contamos aquí también, eso es también interesante. Nos pueden mandar un video por si gustan, como ustedes quieren, aquí nos adaptamos y estamos abiertas al cambio. Pues muchas gracias y pues de nueva cuenta por estar aquí. No olviden irse más bien dando su like y también pues suscribiéndose y todo eso que nos ayuda mucho a crecer también como canal. Esperamos algún día también ir avanzando en eso. Empezamos algún día a tener más de 5 suscriptores. Sí, muchas gracias. Y pues pues nos estamos viendo la próxima semana. Esperamos que ahora sí ya con 3. Y pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao. Hasta luego.